Hoy vamos a mostrarles qué pasa cuando la amabilidad, la bondad y la responsabilidad son quebrantadas por la misantropía social y la falta de empatía. Esto es una historia donde la acumulación de odio y de rencores se satisfacen con el sufrimiento, ancladas a una filosofía de darwinismo social y cómo el trastorno obsesivo-compulsivo puede transformar al más fiel ser humano en un potencial psicópata solitario. Este largometraje está dirigido por Andrés Valls y fue estrenada en julio del 2007. Está inspirada en la novela del escritor Mario Mendoza, que lleva el mismo nombre de la película, que a su vez es basada en la vida de Campo Elías Delgado, un profesor de 52 años, veterano de la guerra de Vietnam, que el 4 de diciembre de 1986, en la ciudad de Bogotá, desató una secuencia de disparos en el famoso restaurante Poseto, ocasionando así una masacre donde perecieron más de 20 personas esa noche. La historia nos muestra el desarrollo de 4 personajes en medio de una sociedad caótica y que constantemente son llevados al límite de sus fuerzas, para contarnos los vejámenes que atormentan sus vidas. Una madre que asesina a sus hijos, una joven que roba para sobrevivir, un sacerdote que afronta una crisis de fe y un veterano de la guerra de Vietnam. Historia en particular que tiene su descenso al infierno cuando empieza a cuestionar la existencialidad de la vida, tras obsesionarse con la dualidad del bien y del mal, referente al libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El metraje retrata la presencia oscura de lo maligno en la vida cotidiana de los personajes. Es una película que está cargada de violencia y con un entramado narrativo que empieza relatando 4 sucesos, pero que termina entrelazando solo 3 en el tercer acto. Satanás es la ópera prima del director Andrés Valls, el cual debuta con gran aceptación para ser la primera vez, pues traspasa el realismo social de las producciones colombianas que están acostumbradas a contar y nos trae un drama de ficción ambientado en la actualidad, en una ciudad fría llena de matices, pero a la vez al borde del abismo, con un simbolismo alusivo al quebrantamiento de la fe. La película es una crítica directa a la impasibilidad social, a esa vorágine que nos absorbe y nos consume con el vasto clasismo de la miseria humana, a las tentaciones y al desprecio por el otro, a una realidad diferente que, unidas a un hilo temático, te hará reflexionar sobre el inclemente vacío emocional de la cotidianidad. El argumento del largometraje parte de acontecimientos reales, por lo cual hay una línea narrativa más trepidante y natural, y medianamente se conserva cuando se converge con las otras historias. El desarrollo de los personajes tiene motivaciones muy fuertes que sustentan las acciones y por ello se ve una construcción sólida en las diferentes interpretaciones. La producción es absolutamente trabajada, los detalles están cuidados minuciosamente, se ve reflejado en la consecución de los planos y los complementos naturales de las locaciones, donde visualmente se contrarresta el realismo y la visceralidad de la historia con una estética limpia, elegante y austera. El guión es justo con los diálogos, aunque creo que se habría podido enriquecer más en comparación con lo que los actores aportan en cada escena, pues están a una altura superior que la de sus personajes. Y esta falla se debe en parte a la falta de experiencia en la escritura del guión, porque el director quiere introducirte en su perspectiva a nivel cinematográfico, pero se olvida de la justificación. La fotografía es hermosa, las texturas y los colores fríos resaltan la atmósfera cruda de una ciudad y está bien lograda. La trama de cada personaje es atrapante en la mayoría del tiempo y la represalia de sus acciones están justificadas en algunas escenas. ¿Cuál es el problema que tiene esta película? Que durante las 3 partes de la misma trata de hallar justificaciones lógicas para las acciones que desencadenan el final de toda la trama, y esto no se logra, porque no hay un desarrollo más profundo en la historia de los personajes secundarios. El libro se las tiene, pero aquí queda corto con ello. Los demás personajes tienen un porqué más relevante para situarse en la escena de los hechos finales, pero no se encuentran presentes. Dado que carece de esta construcción colectiva, no vemos cuál sea el perfil del asesino, esto nunca se da,
y por el contrario solo vemos que nos cuentan cómo era el día a día del liceo, y esto juega en contra del interés del espectador, porque ya hay una premisa, hay un hecho histórico que ha marcado un acontecimiento que la mayoría sabe, y espera que sea conexo con el resto de la historia. Al estar ausente este aspecto, los personajes se vuelven unidimensionales, donde las motivaciones carecen de sentido y esto termina cayéndose por su mismo peso. Por otro lado, el ritmo es lento y por momentos puedes llegar a sentir que se pierde la continuidad del objetivo. Queremos invitarte a suscribirte al canal, darle like al video, activar las notificaciones y compartirlo con tus amigos. Esto nos ayudaría mucho para que sigamos creciendo en esta comunidad. Gracias por tu apoyo. Los personajes de esta historia están abatidos y absolutamente desvalidos, consumidos por sus pecados y asfixiados en su sufrimiento. El mexicano Damián Alcázar encarna a Eliseo, un licenciado de lenguas modernas que trabaja como profesor de inglés, que padece un trastorno obsesivo-compulsivo y que lleva una vida miserable y sombría. Su personaje se va alimentando de los problemas personales y los incontables rechazos por las mujeres. El distanciamiento con su madre y el resentimiento social es lo que termina ocasionando la incontrolable ola de violencia. Es un personaje trabajado interiormente y que está bien logrado, pero debido a la falta de profundización que tiene el guión, el actor no logra transmitir más que su frialdad, aún sabiendo que la historia real tiene demasiado para contar. Creo que el talento de Damián en este aspecto se desperdicia y podría haber tenido una trascendencia más épica. Blas Jaramillo le da vida al padre Ernesto, un sacerdote que se encuentra en una crisis de fe, el cual ha venido trabajando para encontrar una salida acorde a su problema, pero no lo logra, y solo consigue caer en el pecado de la lujuria y la ira. Es una construcción del personaje serena y proporcional a la historia. No es su mejor trabajo actoral a comparación de otros personajes realizados, pero cumple con el objetivo del mismo. Este sería el último papel del actor, ya que falleció en agosto del 2007. Su trayectoria estaba más consolidada en el teatro. Marcela Mar construye el personaje de Paola, una joven que vive sola y como la gran mayoría de una sociedad sin empleo estable, que aprovecha su físico para embaucar y sacarle dinero a sus víctimas. Pero no nos muestra cuál es la motivación de su vida ni la justificación de sus acciones del por qué toma la decisión de empezar a robar. El manejo de las emociones y la intencionalidad está bien proyectada. Hay momentos que te aterran y son desesperantes de este personaje. Esta actriz sabe transmitir la angustia, el desespero y sobre todo, la impotencia de ser víctima de este horroroso suceso. Es una secuencia de violencia extrema y logra el repudio del espectador. Recuerda un poco a esa perturbadora secuencia que nos regaló Mónica Bellucci en la controvertida cinta Irreversible. En conclusión, Satanás es un acrónimo de una serie de acontecimientos que representa este relato. Es el repudio sobre lo que está mal en la sociedad. Es el culto a la indiferencia y a los hechos atroces que socavan a sus personajes en lo más profundo de lo inhumano. Esta historia hará que te pongas en los zapatos de su protagonista para que tengas una perspectiva más amplia de sus justificaciones, porque solo así pondrás en tela de juicio la moral con la que toda una cultura se sigue formando. La historia pone a prueba la vulnerabilidad del espectador y contextualiza la experiencia desde dos perspectivas. Si ya leíste el libro, serás más crítico con el desarrollo de sus personajes, pero si no, te dejará con ganas de saber más de su historia y será el momento perfecto para que complementes la vivencia con esta lectura. Déjanos tus comentarios, si ya la viste, qué piensas, si te gustó o no, y no olvides suscribirte para que juntos hagamos crecer esta comunidad. ¡Hasta la próxima!